Federico García Lorca vivió en un periodo de profundos cambios en nuestro mundo. El comunismo. En 1917 comenzó la Revolución Rusa. Los primeros momentos de la Revolución Comunista fueron difíciles. Se produjo una guerra civil entre el Ejército Blanco y el Ejército Rojo. Ganó el Ejército Rojo y se trajo como consecuencia el comunismo. En 1927 empezó la dictadura de Stalin y eso trajo como consecuencia se suprimió la propiedad privada de la tierra y el Estado invirtió las ganancias extraídas de la agricultura en la construcción acelerada de las infraestructuras. Fascismo. En cambio, en Italia surge el fascismo. Surgió como una ideología antidemocrática, pero que por el contrario no atacaba al sistema capitalista. Su fundador fue Benito Mussolini. Este sistema trajo como consecuencia el poder absoluto, la supresión de sindicatos y huelgas. Se implantó el sistema corporativo y la manipulación ideológica de la población. El crack. En Estados Unidos se produce el crack de 1929. Hubo una época de crecimiento económico espectacular que se extendió al resto del mundo gracias a los préstamos que concedió a muchos países europeos. Pero en 1929 el sueño de alcanzar una prosperidad indefinida se esfumó y el sistema capitalista entró en su crisis más grave. Entonces el crack de la bolsa arrastró a los bancos y la crisis bancaria provocó la crisis industrial y a su vez provocó un paro obrero. La crisis se extendió a Europa y al resto del mundo. En 1932 hubo elecciones y Hoover fue derrotado. Ganó Franklin Delano Roosevelt y prometió utilizar los restos del Estado para solucionar el nazismo. Como consecuencia de la crisis de 1929, la economía alemana cayó rápidamente. Entonces, el partido nazi aprovechó para acusar el sistema democrático de los males que padecía Alemania. Así pues, en las sucesivas elecciones que hubo, el partido nazi tuvo un crecimiento espectacular, si bien no fue capaz de alcanzar la mayoría necesaria para gobernar. Sin embargo, el presidente de la República, Hindenburg, nombró a Hitler presidente de un gobierno de coalición, formado por varios partidos de derecha y por el partido nazi. Las consecuencias fueron las personas con distintas ideologías eran internados en campos de concentración y la persecución de los judíos y el exterminio de la raza judía. La Segunda República. Tras el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII no le quedó más remedio que convocar elecciones municipales. El triunfo de los partidos republicanos dejó claro que los españoles querían un cambio radical. Alfonso XIII así lo comprendió y abandonó España. Los presidentes fueron Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. El 17 de julio de 1936, un sector del ejército dio un golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular. En los años siguientes, España se fue dividiendo en dos bandos, que al final se enfrentaron en la guerra civil. La sublevación militar, encabezada por Franco, empezó en Canarias y en las ciudades españolas de Marruecos. El 18 de julio se extendió a la península. Allí donde los militares sublevados tomaron el mando, se desencadenó una fuerte represión contra republicanos e izquierdistas. Un ejemplo de ello fue el asesinato de Federico García Lorca. El 1 de abril sería el día de la victoria franquista y el final de la guerra. El teatro hasta 1936. Los autores anteriores a 1936 fueron Jacinto Benavente, Carlos Arniche, hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Ramón Valle-Inclán, Federico García Lorca. El público que habitualmente iba al teatro pertenecía a la clase burguesa y sentía predilección por un teatro de humor y de evasión. Pero este teatro no satisfacía a ciertos escritores que trataron de innovar la escena española con un teatro experimental y de mayor exigencia. Ramón María del Valle-Inclán creó el esperpento, que consiste en mostrarnos la realidad deformándola para poner en evidencia ciertos valores extravagantes con lo que se convivió. Federico García Lorca nació en Fuente Vaquero, Granada, el 5 de junio de 1898. Murió entre Biznar y Alfacar, Granada, el 19 de agosto de 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español.
adscrito a la llamada generación del 27. Es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Murió ejecutado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española. Las causas de su ejecución son ampliamente debatidas. Las hipótesis incluyen su afinidad con el Frente Popular, ser abiertamente homosexual y desentendimientos familiares. El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo. La poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. Algunas de sus obras más conocidas son libros de poesía, libros de poemas, poemas del cante jondo, odas Salvador Dalí, romanceros gitanos y poetas Nueva York.